Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Vidal Muñiz y tengo el privilegio de presentar la palabra de Dios casi todos los domingos del año. Por algunos domingos anteriores, el pasado y no el antepasado, pero el anterior, tuvimos diferentes comunicadores, parte de nuestra iglesia. Tenemos diferentes talentos, diferentes personas que han sido llamadas a la comunicación de la palabra de Dios a través del Evangelio escrito, a través del Evangelio proclamado en la predicación, y obviamente el Señor ha bendecido mucho nuestra iglesia. Pero esta mañana es una mañana en la cual queremos asegurarnos que todos sin excepción tengan o saquen dentro de sus boletines una hojita que se ve como esta, porque esto lo hacemos casi semanalmente, que tenemos un bosquejo y les invitamos a que saquen sus plumas o sus lápices, que deben estar ahí enfrente de ustedes también, y nos acompañen llenando ahí los espacios que tienen en sus hojitas, porque estamos iniciando oficialmente nuestra serie de Navidad. Y yo no sé para ustedes qué representa la Navidad o cómo la procesan ustedes en su mente, pero es obvio que es una época, es una temporada especial, es una temporada en la cual como familias, como individuos, la anticipamos, nuestros hijos. Yo no sé ustedes si vengan de familias donde hay tradiciones, yo no sé si ustedes estén en una etapa donde les ha sido difícil mantener tradiciones, porque ya los hijos crecieron, porque ya algunos nos casamos, porque obviamente la cultura en que vivimos empiezan a mover a diferentes lugares y definitivamente no podemos dejar de considerar el hecho de que nuestra frontera, para los que tenemos familia en la frontera, eso ha cambiado también la dinámica de cómo celebramos estas temporadas. Nosotros como familia, este año ha sido un año extremadamente anticipado. Ustedes recordarán y algunos saben que el 16 de noviembre del año pasado, del 2014, mi suegro tuvo una experiencia bastante difícil de su salud al tener una embolia, derrame cerebral y complicaciones bastante serias. Y cuando empezó este peregrinar de su recuperación y en su misericordia el Señor lo ha recuperado, es que el Señor ha hecho grandes cosas. Y parte de esta celebración o parte de esa recuperación es que el día de ayer hicimos como familia algo muy importante. Ahora, cuando menciono esto, yo quisiera que lo que estoy por decir lo escuchen todos aquellos que están solteros y que piensan casarse, y quiero que todos aquellos que tenemos hijos escuchen esto y se lo compartamos a nuestros hijos, porque esta ha sido mi experiencia personal. Casi lo veo como un patrón que se repite a través de muchos lugares. Esta semana que acaba de terminar, me senté a platicar con una pareja joven que acabo yo inclusive de casar hace unos meses, y tengo presente todavía cuando nos sentamos a platicar la primera vez que él vino a mí y me dijo, quiero casarme. Inclusive me pidió que la acompañara a pedir a la novia, y ese momento de poner el anillo, de pedir su mano. Entonces recuerdo la primera conversación y se lo dije así abiertamente, porque él no es de aquí. Él llegó aquí por trabajo, soltero, llegó aquí porque su empresa lo mandó, pero se dan las cosas y conoce a la muchacha, y la muchacha es de aquí. Entonces cuando recién nos conocimos, yo le dije así abiertamente, dije, hey, ¿cuáles son los planes? ¿A dónde va esto? ¿Para dónde vas? Porque tú no eres de aquí. Y la plática salió porque él anda buscando trabajo, un mejor trabajo. Y le dije, ¿estás abierto a la posibilidad de moverte? Yo sabía que la respuesta era sí, pero quería que me la confirmara. Y le pregunto, y le digo, ¿estás bajo esa posibilidad de moverte? Y le digo, si ese es el caso, no ahorita que vamos a ir a pedirla, pero eventualmente necesitas decirle a ella. Porque en mi experiencia, cuando las mujeres, especialmente las mujeres, los hombres no tanto, pero las mujeres, son movidas de su familia inmediata, padres, hermanos, tíos, yo pienso que es más difícil para ellos o para ellas. Esa es mi experiencia personal. En fin, se lo comenté y lo hemos hablado a varias ocasiones. Para nosotros como familia, lo vivimos. En los primeros 7, 8 años de nuestro matrimonio nos movimos fuera del valle, estuvimos en diferentes lugares y en el 2004 regresamos. La bendición de regresar en el 2004 por diferentes circunstancias y de estar aquí por los últimos 11 años es que mis suegros, mi familia inmediata o la familia inmediata de mi esposa viven en Brownsville. Entonces, a raíz de ello, especialmente el año pasado, todavía fue una experiencia en la cual el estar cerca ayudó mucho, obviamente. Que hubiéramos estado en San Antonio, en Dallas, en otros lugares. Nada malo con los que se mueven, simplemente estoy compartiendo eso como manera de testimonio. Parte de esta celebración y de estar cerca de la familia es que nos ha tocado, y eso pasó el día de ayer, nos tocó ser parte de la celebración del 50 aniversario de matrimonio de mis suegros. 50 años de matrimonio.
Dentro de esta celebración, obviamente, nos tocó ver, o nos ha tocado ver la familia crecer, de 2 que iniciaron hace 50 años, ahora somos que 23 o 27, no recuerdo el número, pero es un montón de gente ahora. 4 hijos, un montón, obviamente 4 yernos y nueras, y ahora un montón de nietos. De tal manera que las fotos que tomamos es la foto con todos los nietos. Y es una bendición, ¿no es cierto? Es una bendición todo esto. Inclusive una de las cosas que sucedió ayer, que fue parte de la celebración, es que en la mañana, esto es en la noche, en la mañana tuvimos una boda de un tío de mi esposa de edad de 65 años más o menos, nunca se había casado y pum, 65 años. Así es que para aquellos que andan desilusionados, hay esperanza todavía, hay esperanza. 65 años, entonces estamos ahí y obviamente la celebración en grande, entramos al santuario y a mí se me había olvidado esto porque obviamente soy de México, crecí en México, pero se me ha olvidado porque ahora en esta cuestión de bodas, he hecho muchas bodas y yo ya me culturalicé a esta parte de la experiencia de este país, porque las bodas que yo hago no son más que 20-25 minutos y pum, los caso y vámonos a lo que sigue, ya sea el cookie and punch o los tamales o lo que vayan a comer. Entramos al santuario y se me ha olvidado porque entramos y me di cuenta. Lo primero que noté es que en la parte de enfrente del santuario había 2 sillas. Ahora, otra vez, yo no sé dónde vengan ustedes, pero en México las bodas, los cultos de bodas requieren sillas. ¿Saben por qué? Porque son de 2 horas. Esa es la razón. Entonces, como novia y novio sería imposible tenerte parado por 2 horas, ¿no es cierto? En mis bodas no hay sillas. Porque así como entras, te quedas enfrente de mí con tu pareja, los caso y así se me regresan y salen por el pasillo. Marcha de entrada, marcha de salida y se acabó la fiesta. Bueno, la boda fue de 2 horas ayer. Literalmente fue de 2 horas. Entonces se me había olvidado eso. Pero parte de que era de 2 horas es porque es mucha la familia que viene y todos quieren participar. Entonces, en la tarde que está el culto de celebración de mis suegros, de su aniversario y 55 años de ministerio. 50 de casado, 55 de ministerio. Pasaron una serie de pastores enfrente a dar testimonio de la influencia del pastorado de mi suegro en sus vidas. Inclusive vino gente de la primera iglesia de Monterrey en representación, vino gente de cada iglesia donde ha pastorado él, y realmente en Monterrey él no pastoreó porque fue pastor asociado. Pero su primer pastorado fue en Ciudad Mante, donde nosotros venimos y donde yo conocí el evangelio a través de ellos. Entonces, literalmente 55 años de ministerio es el producto de 2 iglesias en Ciudad Mante y ahora aquí en Brownsville, en South Moss. Ahora, cuando tú como pastor, cuando un individuo se queda por esa cantidad de años en un mismo lugar, eso da la oportunidad de producir discípulos, de producir fructificar el ministerio, porque ahora muchos pastores pastorean por ahí. Y conforme estoy escuchando a los pastores hablar acerca de la influencia que tuvo él, ya sea en conversión al evangelio, ya sea en su llamado al evangelio, ya sea en sus pininos en el ministerio, cualquiera que sea que estoy viendo pastor tras pastor tras pastor, no pude dejar de pensar de cómo el evangelio llegó a mi propia vida, cómo el evangelio llegó a mis padres y cómo ahora me toca ser parte, obviamente, del evangelio penetrando a una generación completamente nueva, incluyendo a mis hijos. Ahora, todo esto tiene que ver, en mi caso, para mí, de una manera muy personal, porque cuando pienso en la Navidad y pienso en la manera que la Navidad o el evangelio de Cristo a través del recién nacido rey ha pasado, no puedo dejar de pensar en Hebreos, y por eso quiero que abran sus Biblias en capítulo 1, versículo número 1, porque quiero que vean cómo el evangelio ha pasado. Si estoy escuchando a los pastores ayer y estoy escuchando este evangelio penetrar generación tras generación, y algunos decían, no, en el 72 lo conocí, en el 64 yo lo conocí, y no sé qué tanto, y empezaban las historias y empezar los anécdotas, todo lo que pasaba, y estoy pensando el evangelio moviendo a través de el tiempo. Bueno, esta mañana somos producto de ello. Hace 2000 años esto inició. Conforme leemos el capítulo 1, versículo 1 de Hebreos, si tienen una Biblia, ábranla por favor. Quiero que escuchen estas palabras a través de los lentes, escuchen esto, a través del entendimiento de que ayer, por ejemplo, cuando estábamos sentados ahí en el culto de en la tarde, celebrando el ministerio de mis suegros y el matrimonio de ellos, llega un momento en el cual tienen que bajarle al aire acondicionado porque estaba frío el santuario. Nada malo con aire acondicionado, nada malo con que esté friecito el clima y que esté a gusto.
Pero esto que estamos por leer está dado en un contexto exactamente lo opuesto, en un contexto de persecución, en un contexto de confusión doctrinal, en un contexto donde gente estaba desertando el evangelio. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? En otras palabras, ayer fue hermosa la cuestión, porque familia, bla, bla, celebramos y estamos en una cultura, tenemos la libertad de expresión y podemos adorar a Dios y compartirlo y los nietos y da. No es el caso de lo que estamos leyendo. En donde estamos leyendo, de esta manera, es lo opuesto. Hay un contexto difícil, hay un contexto de sufrimiento. Y el escritor de Hebreos dice esto: Dios está hablando a la iglesia en el Nuevo Testamento. Dios, que muchas veces, no nada más una, muchas veces y de varias maneras, ¿qué hizo Dios? Él habló y Él habló a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados en diferentes épocas, a través de lo que la iglesia en este tiempo entendía que era la palabra de Dios. Sí, en este tiempo, para el escritor de Hebreos, como para los destinatarios de Hebreos, que son la iglesia en este tiempo, la palabra de Dios era exclusivamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas está escribiendo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que el escritor de Hebreos está diciendo: Dios ha hablado, Dios se ha manifestado, Dios ha estado involucrando a nuestros padres, Dios ha estado manifestándose a través de los profetas. Esto lo he mencionado antes, pero se los voy a decir una vez más. En el Antiguo Testamento, o en la vida de los judíos, ellos siempre pensaron que toda persona que escribía la Biblia, o que era parte de la redacción de la palabra escrita, en este caso el Antiguo Testamento, ellos lo consideraban un profeta. Para los judíos, Moisés era un profeta, Josué era un profeta. ¿Por qué? Porque fueron escritores de la palabra de Dios. Entonces, ellos consideraban o tenían en alta estima la palabra de Dios. Ellos consideraban que lo que estaba escrito y lo que había sido otra vez pasado de las generaciones era autoridad. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios ha hablado a través por medio de los profetas, tienen que acordarse de esto. Esto lo he mencionado anteriormente. La palabra de Dios era dada y producida a través de profetas en el Antiguo Testamento. El mensaje de esta palabra, por favor, ahí en sus hojitas, el mensaje fue basado con una sola palabra, y es la palabra arrepentimiento. Cada vez que el profeta hablaba era para que la gente, ¿qué? Se arrepintiera. En el Nuevo Testamento, ustedes lo saben esto, Antiguo Testamento, profetas, arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, quien viene a sustituir la voz de Dios a través de profetas, en el Antiguo son los apóstoles. Aquellos que caminaron con Jesús, esos que fueron parte de su círculo muy cerrado, muy personal con Cristo, entre Juan, eventualmente Pablo es uno de ellos, en fin, apóstoles. El mensaje de ellos, principal, así como acá es arrepentimiento, el mensaje es: no se rindan, no tiren la toalla, como luego decimos. Profetas, arrepentimiento. Apóstoles, no se rindan. Esos son los mensajes centrales de la Biblia, y si pueden ponerlo en un solo contexto, esto es lo que enseñaría la Biblia en general. Entonces, el autor está diciendo: a través del tiempo, a través de las edades, a través de diferentes circunstancias, Dios ha hablado en otras épocas, en otros medios, a través de una sola voz, y este es los profetas. El mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, hemos titulado esta serie, lo que ustedes ven aquí enfrente de ustedes, es Cristo o el Mesías como la palabra final de Dios. Si esta Navidad, si esta temporada vamos a escuchar o a recibir a la palabra de Dios encarnada, presentada, dada a nosotros, no podemos iniciar la conversación simplemente pensando que si Cristo es nuestra palabra encarnada, vamos a evitar que nos pase lo que le pasó a la gente en San Bernardino, en California. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, en la cultura en que vivimos, la gente le interesa esto para evitar cierto tipo de cosas. La gente le interesa a Cristo y escuchar de Dios simplemente para que el Señor me saque del atolladero. La gente, sí, por eso cuando pienso en gente, escuchen esto. Esto que ustedes están viendo aquí, los nietos de pastores que han literalmente crecido en el Evangelio, esa es la generación que más me preocupa.
Porque el problema con esta generación, y estoy hablando de sus hijos también, de mis hijos y de nuestros hijos, y estoy hablando de que muchos de nosotros crecimos en hogares cristianos, ¿ok? El problema es que hemos pensado y convenencieramente o culturalizado que el evangelio es simplemente una actitud de moralidad. Entonces, mientras mis hijas no salgan embarazadas, mis hijos no se me salgan de la escuela, no se pongan tatuajes, no anden con aretes. ¿Ah? ¿Sabes de qué estoy hablando? Mientras mis hijos simplemente mantengan la línea que sus padres les han enseñado. Y no estoy en contra de sus valores. Todo lo que estoy diciendo es esto. Cuando la Biblia habla de la voz de Dios, y si realmente es la voz última, la voz final de Dios, tiene que ser una experiencia de arrepentimiento. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Esta cuestión de arrepentimiento, y aquí es donde regreso otra vez a esta generación, inclusive uno de los anuncios que no he mencionado, pero es importante que lo mencione, es que el 19 de este mes, que básicamente es el viernes que salen los chamacos de la escuela, Sam, nuestro pastor de jóvenes y los líderes tienen una velada para jóvenes, un lock-in para los jóvenes, nuestros hijos. Las niñas van a estar aquí en la iglesia y los chamacos van a estar en el Boys and Girls Club. Ahora, yo estoy a favor de esas actividades. Una es porque no tengo que venir, es por eso estoy a favor, porque ya no aguanto las desveladas. Pero la otra es porque obviamente va a haber la palabra de Dios, juegos, bla, bla, y todo eso. Pero escuchen lo que les voy a decir. Mi problema, una vez más, con la generación de jóvenes o nuestra generación creciendo en el evangelio es que yo siempre he tenido problema con el concepto de rededicación, de volver a consagrar tu vida a Dios. ¿Saben de qué estoy hablando? Porque en esos eventos de jóvenes muchas veces se tiene esa experiencia. ¿Recuerdan cuando había avivamientos? Esos cultos de antes donde venía un predicador de fuera y evangelista y ¿sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Y la gente venía y yo pienso que todo eso es genuino, no cuestionan eso, pero escuchen lo que le digo esto. Esta cuestión de dedicar tu vida al Señor no es otra cosa más que arrepentirte. Eso es lo que es. ¿Sí me explico? Es arrepentimiento, es simplemente entender que si el Señor ha estado hablando, sí, el punto del pasaje no es necesariamente que Dios ha estado hablando, es la manera en que ha estado hablando. Es el punto del pasaje. Y el día de ayer, cuando veía a pastores pasar al frente y hablar y dar testimonio de cómo el Señor usó o ha usado el ministerio de mis suegros, en mi mente estoy hablando de las maneras. Cada quien personalizó su experiencia con Dios en el transcurso de navegar al lado de Él o bajo la influencia de Él o lo que sea. Es la manera en que Dios ha hablado. Y una cosa tiene por común cuando Dios habla: tiene que ser un contexto de arrepentimiento. Ahora, una cosa que necesito incluir en este arrepentimiento es esto. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, y especialmente cuando hablamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es que el arrepentimiento tiene que ser algo habitual, no circunstancial o no momentáneo simplemente o a través de un evento. ¿Saben de qué estoy hablando? Porque además, imagínense, sueñen conmigo, sueñen por un momento. ¿Se imaginan un matrimonio donde lo que le caracteriza a mi esposo es una vida de arrepentimiento? No una vida de perfección, pero una vida en la cual no deja cuentas pendientes, no justifica su pecado o su carnalidad. ¿Se imaginan una generación de jóvenes que ven arrepentimiento como algo que lo hacemos constantemente? De tal manera que ese arrepentimiento obviamente va a ser probado cuando tiene que ser puesto en acción. Pónganse a pensar, porque miren, fíjense cómo continúa la conversación. Después de que habla de esta cuestión de la manera en que Dios ha hablado, cómo el Dios ha estado constantemente trayendo este mensaje a través de profetas para arrepentimiento, y la gente hizo caso omiso a él, dice el autor de Hebreos: en estos días finales, en estos momentos en los cuales yo sé que no alcanzan a comprender, en esta etapa, está diciendo el autor, ahorita que estamos en medio de las dos etapas, ¿se acuerdan de lo que he explicado de las dos etapas? ¿Se acuerdan que he explicado acerca de cómo estamos en una etapa en la cual el reino, esa es la manera en que ven los judíos la vida, o la vieron, o la siguen viendo aún ahorita? Ellos veían la vida a través de una generación o una etapa en la cual saben que en Génesis 3, cuando el hombre pecó, empezó un reino del mal. Y todo el Antiguo Testamento, si algo le caracteriza, es pecado, derramamiento de sangre, traición, adulterio. No tengo que platicarles eso, ¿verdad? Inclusive los profetas, ¿qué les hicieron? Los mataron, ¿verdad? Entonces hay una etapa de maldad. El judío sabía que en la llegada del Mesías, esta era iba a desaparecer y venía una era de justicia. En inglés se dice la palabra righteousness.
Una era donde todo lo anterior que hemos visto, todo lo malo, toda la corrupción, todas las traiciones iban a desaparecer, y ahora sí tendremos un líder o un Mesías que va a ser justo, que va a ser íntegro, que va a hablar la palabra de Dios, que va a transformar la cultura. Entonces el judío siempre pensó, esta es la era de pecado. En la llegada del Mesías viene la era de la justicia y volveremos a reinar. Jerusalén será el centro del universo y aquí se adorará al Señor, se restaurará el templo y todo eso. ¿Cuál fue el problema? El problema es que cuando el Mesías llegó, dos cosas sucedieron. Número uno, los judíos anticipaban esto porque ellos pensaban que este Mesías que iba a iniciar una nueva era, que iba a concluir esta era, este Mesías venía de parte de Dios. ¿Cuál fue el problema con Cristo? Que Cristo no venía de parte de Dios. Cristo es Dios. ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, en el Antiguo Testamento estaban los profetas, estaban los reyes, estaban los sacerdotes, que eran mandados de Dios. Samuel venía, David ungido por Dios. ¿Sí me explico? O sea, mensajeros de Dios. Mensajeros de Dios. Y vean lo que está sucediendo ahora. Ahora nos está diciendo el versículo 2, en estos días finales, que no es así. Una es de que no nos mandó a un mensajero de Dios. De acuerdo a Hebreos dice, ahora nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Nos dio un miembro de la familia. Antes nos había dado a un agente, a alguien que fue llamado al ministerio, o llamado a ser profeta, o llamado a ser sacerdote, o llamado a ser rey. Este, que es Dios mismo, Él es rey, Él es profeta, y los tres, el paquete de los tres, Él lo tiene en Cristo. Entonces, eso causa un problema porque la llegada de Jesús, en lugar de ser un enviado de Dios y ser Dios mismo, en lugar de ver las eras o estos días finales así, esto es lo que causa, las hace así. ¿Por qué? Porque nos ha dado su misma persona, que ahora es el verbo hecho carne, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la segunda cosa que va a matar la cultura judía, los va a matar completamente, a confundir. Yo no creo que Dios lo hizo a propósito, porque cuando ustedes ven las profecías del Antiguo Testamento, hacia eso apuntaban, nada más que convenencieramente hicieron caso omiso, porque la realidad es esta. La realidad es que el judío no quería necesariamente la palabra final. Escuchen esto, el judío quería tener la palabra final. ¿Sí ven la diferencia? Porque eso implica que ahora, cuando llegue el Mesías, no me lo presentes como bebé. ¿Para qué quiero un niño yo? ¿Sí? ¿Recuerdan que en esa cultura niños y mujeres no contaban? Porque quiero un niño. Número 2, de acuerdo al profeta Isaías, este niño eventualmente se convierte en hombre y va a ser un siervo sufriente, suffering servant, que eventualmente va a terminar ¿dónde? En un madero crucificado. Entonces, por eso es que el judío, literalmente, cuando ven a Cristo crucificado, especialmente el centurión romano que dice, en verdad, este es el Hijo de Dios, lo que está implicando no es tanto que está creyendo que es el Hijo de Dios, lo que está diciendo literalmente es un judío más crucificado entre tantos. Mira quién llama, está llamando a Elías. ¿Recuerdan el pasaje? Está llamando, es como todos los judíos que fueron centenares crucificados clamaban a Elías, clamaban a los profetas, clamaban a aquellos que en un momento dado fueron sus caudillos. Entonces, una es que no nos mandó a un Mesías, Él se encarnó, y la segunda es que cuando Él se encarna por la necesidad de arrepentimiento, se encarna para sufrir, para pagar el precio, para que nos arrepintamos. Entonces, esto que acabo de decir pone a las eras de esta manera. Y esto explica ahora que aun cuando el reino de las tinieblas ha sido conquistado y destruido, Satanás sigue siendo ahorita, ¿qué cosa? El príncipe del aire. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? El príncipe del aire. Aun cuando literalmente la muerte ha sido vencida, y esta semana tuve la oportunidad de ser parte de un funeral, yo le recordé a la gente que el único que no está en el funeral, y se los digo a ustedes desde ahorita, el único que no va a estar en el funeral va a ser la persona que se murió. Todos estamos ahí, ¿me explico? Porque muchas veces tratamos al funeral como que si la persona, el cuerpo que está tenido es la persona. Esa no es la persona. ¿Sí o no? Esa no es la persona, ya se fue.
Esa nada más era el cascarón que guardaba la persona. Inclusive ahorita cuando veo a mi suegro, que yo le preguntaba a mi esposa, ¿cuánto crees que haya entendido lo que pasó ayer? Porque él todavía se está recuperando en su mente, en sus toda su movimiento, su cuerpo, ¿sí? La verdad es esto: cuando los pastores pasaban al frente, ellos hablaban de cómo el corazón de él, cómo su espíritu de él sigue alabando a Dios, aún en sus imposibilidades físicas. Porque la persona está ahí. Entonces, aun cuando Cristo venció la muerte, como quiera, ¿qué cosa? Morimos. Entonces, ¿cuál de los dos es? Y el punto es este, que cuando dice la Biblia, está explicando que en estos días finales, está hablando de esto, no de esto, es que Él ha hablado a través del Hijo. Y dice, a este Hijo, el cual ha producido arrepentimiento en nosotros, si Él le ha hecho, ¿qué cosa? ¿Qué le ha hecho? Le ha hecho heredero. Porque ustedes como judíos, como ustedes querían tener la palabra final, ustedes lo que querían es que Él restaurara el reino de ustedes en Jerusalén. Quería que ustedes geográficamente o étnicamente les restaurara en el reino que habían tenido en aquel tiempo cuando David era rey, cuando Salomón, en aquellos años de gloria. Sí, lo que está diciendo el autor está diciendo esto. No se trata de un reino simplemente terrenal. Él ahora es dueño literalmente de todo. Y si no alcanzan a entender que es todo, vean lo que dice. Es por medio de este heredero que Él hizo. ¿Qué cosa? En otras palabras, mientras María estaba concibiendo en su vientre y se estaba formando literalmente este ser, que empieza como un frijolito, ¿verdad? Y empieza a formarse, porque es lo que le pasó a Jesús, se empezó a formar en su vientre. Eso que estaba formándose, literalmente, y no me pregunten cómo funciona esto, pero eso que se estaba formando en su vientre fue el creador de María. A ver, ¿sí o no? Eso que estaba formándose en su vientre, eso que estaba literalmente emanando los líquidos, la sangre, respirando a través de María, es literalmente el que creó a María. Es lo que está diciendo. Entonces, pónganse a pensar en esto. El momento en el cual tomamos el arrepentimiento y entendemos que Dios ha hablado con el propósito no simplemente de que evadamos San Bernardino, y tenemos que orar por esas familias, no simplemente para que tengamos una mejor Navidad, no simplemente para que me saquen de mis problemas. Cuando entendemos que es para transformación de mi vida, lo que sucede es que ahora ese que fue designado como heredero, Él nos ha hecho coherederos. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Coherederos. Somos parte de esto, donde ahora no solamente Cristo es Dios mismo y es el siervo sufriente, pero al unirnos a Él, al recibir a esta persona en mi corazón, al abrazar el Evangelio, yo me uno a Él, soy parte de Él, de tal manera que lo que Él ha recibido en herencia, a mí también me corresponde. Es obvio que el ser coherederos involucra que también soy copartícipe de sus padecimientos. Sí, ya estaban celebrando la herencia, ¿verdad? Hay requisitos para esa herencia. ¿Qué son los requisitos? Que si Él fue un siervo sufriente, ¿qué tengo que ser yo? Tengo que ser un siervo sufriente. Es parte de mi misión. Por lo tanto, ese arrepentimiento produce gracia. La gracia del Señor, de que yo estoy consciente que en una cultura o en una época, en una era donde no es así, pero es así, es donde entiendo que cosas inexplicables suceden, cosas que no alcanzo completamente a procesar o a digerir, y en medio del sufrimiento, en medio de lo que nunca debió de haber sucedido, en medio de aquello que me gustaría que fuera reversible, tengo que aprender que soy coheredero. No solamente del Hijo, pero soy coheredero de lo que el Hijo puede hacer, porque ven la descripción, Él es aquel que es heredero de todo. Soy heredero de todo, y literalmente a través de mi hermano mayor es que todo fue hecho. Entonces, esta mañana, conforme vienes a este lugar y tal vez tienes pendientes en tu vida, tienes pendientes en tu familia, las preocupaciones económicas, cualquiera que sea el caso, y son muy reales, escuchen esto, necesitamos entender que en medio de las carencias que tenemos, Él es dueño de todo. Y si Él es dueño de todo, yo soy partícipe de ello, a través de esta relación que tengo a través de gracia. Una cosa que quiero mencionar con respecto a la gracia, porque obviamente esa gracia, ese regalo, ese favor de Dios va a ser probado en la manera en que lo compartimos. En otras palabras, si le estamos dando a la gente lo que merecen en lugar de lo que necesitan, probablemente no hemos entendido la gracia de Dios. Y no la hemos entendido porque no nos hemos arrepentido.
Sí, esto que estoy mencionando es el antídoto, lo opuesto a lo que en inglés se le llama entitlement. Cuando yo pienso que la gente me debe, la iglesia me debe, la cultura me debe, todos me deben, ¿me explico? Obama me debe, Santa Claus me debe, todos me deben, mi esposa me debe, porque como ya hice yo por ello, ella tiene, entramos en esa, tal manera que cuando viene la prueba, ¿qué es lo que compartimos? ¿Qué es lo que damos? Si esta Navidad, ¿qué es lo que estamos dando? La gracia de Dios es simplemente aquello que hemos recibido para darlo, para compartirlo. Por eso es que estamos hablando de esta gracia. Déjenme concluir con lo que sigue. Esta gracia tiene un propósito. Y qué bueno que me preguntaron cuál es ese propósito, ¿ok? Sé que están preguntando eso. Versículo 3. El Hijo. Este es el que estamos hablando. La palabra final de Dios. Él es ¿qué cosa? ¿Sí? Piensen en algo que tiene que ver con en la cultura judía. Todo lo que era de valor pesaba, tenía cierto peso, especialmente en el contexto del mercado, en el contexto de compra y venta de cosas. Lo que era bueno, lo que era de valor. Entonces está implicando esto. Él es el resplandor del peso de Dios, la gloria de Dios. Este recién nacido es literalmente lo que pesa a Dios, su gracia, su misericordia, su santidad, su magnificencia. Todo lo que Dios es literalmente este Hijo. Y Él, dice, Él es la fiel, ¿qué cosa? Sí, Él es la expresión de lo que Dios es. De tal manera, aquí está para que entendamos, esta expresión, este peso, esta gloria es literalmente la que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Este hombre que ahora nos ha hecho coherederos como producto de arrepentimiento es aquel que sostiene todas las cosas con el poder de eso. Sí, por eso es que yo he enfatizado mucho esto y se los voy a decir una vez más. Venir a Cristo, conocer a Cristo es literalmente recibir o darle la bienvenida a una persona. Ahora en la fiesta de mis suegros vino gente, y aquí andan todavía, un montón de gente de Monterrey, de México, de California, y aquí andan, y se están quedando en casas de parientes, se están quedando en diferentes lugares. Cuando llega alguien a la casa, ¿qué hacemos? Una, hay que limpiarla, ¿verdad? Para empezar. Pero la otra es que cambia la dinámica, ¿no es cierto? Inclusive el carro que tenemos nos va a servir para que se suban todos, el RAI que necesita, ¿sí me explico? Entonces, la pregunta es esto, cuando Cristo vino, ¿cómo cambió la cosa Cristo? Porque mi problema es que si Dios no tiene la palabra final, no ha habido cambio realmente. Yo quiero seguir haciendo lo mismo, pensando igual, sintiendo igual, tratándonos unos a otros igual. No hay cambio realmente, ¿sí me explico? Entonces por eso enfatizo, recibir a Cristo es literalmente recibir una persona. Número 2, cuando recibes a esta persona, hablando de Cristo, y tiene que ver con lo que estoy hablando ahorita, de cómo Él sostiene todas las cosas con su palabra, es que tenemos que creer, escuchen esto, tenemos que creer todo lo que Él dijo de su persona. De su persona. Y eso implica que ahora su estilo de vida influye o influencia mi estilo de vida. Termino diciendo esto, después de llevar a cabo, después de haber pagado el precio de la purificación de los pecados, y el problema con los judíos es que no veían la necesidad de ser purificados. El judío era el tipo de persona que entraba a la sinagoga y ¿qué decía? ¿Qué decía? Señor, te doy gracias porque no soy como mi suegra. Señor, gracias porque no soy como mi hermano. Sí, ellos necesitan de Cristo. Mira cómo se visten, mira cómo viven. ¿Sí me explicó? Observen lo que está pasando aquí. Cuando este Hijo nos hace coherederos, completamente cambia la percepción, no de la gente, no de mis circunstancias. ¿Percepción de quién? De que ahora yo necesito ser arrepentido porque necesito purificación. ¿De qué cosa? De mis pecados. De tal manera que ahora este Cristo, este Hijo, este que tiene el peso de Dios, se ha sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Si lo que quiero que recuerden es esto: cuando nosotros abrazamos el arrepentimiento como un hábito, no circunstancial, como un hábito que va a ser a prueba cuando la gracia sea requerida de nosotros, y si batallamos para dar esa gracia es porque no hemos hecho arrepentimiento un hábito. Escúchenme esto: va a ser probada al final de la historia en cómo somos mayordomos de esto que Dios ha puesto en nosotros. Somos coherederos, somos parte de este reino. Esta Navidad no es simplemente recordar el recién nacido rey, es literalmente entender que soy parte de este reino.
Es entender que ahora este Cristo tiene la habilidad de crear de la nada y ha hecho cosas grandes de las cuales me hace partícipe de ello. Sí, el señor Sylvester Stallone recientemente volvió a reempaquetar su persona con una película más. Y digo reempaquetar porque muchos de ustedes han sido seguidores de Rocky Balboa. ¿Recuerdan las famosas películas de Rocky? Entonces, como Sylvester Stallone ya está viejo, ya no puede pelear, obviamente, y si se sube al ring se lo van a tronar. Y no sé si saben esto de él, pero él hace algunos años, no sé cuántos, 5 o 6, a lo mejor más, no recuerdo, pero su hijo biológico salió en varias de las películas de Rocky, allá al principio, estaba chamaquito el muchacho, que es su hijo en la película también, falleció. Entonces, yo obviamente no digo que es así, pero por lo que veo, especialmente en esta película que acaba de salir esa película que se llama Creed. La razón que se llama Creed es porque el afroamericano que está ahí, que está joven, es el hijo de uno de los oponentes principales de Rocky al principio de su carrera, que se llamaba Apollo Creed, un afroamericano, allá al principio. Entonces, de acuerdo a la trama de la película, es que Apollo Creed ya murió. Y este hijo que están viendo aquí es un hijo que él tuvo en un desliz, inclusive no es legítimo. Es un desliz. Entonces, está el drama de que él es el hijo ilegítimo, bla, bla, y todo eso. No se los voy a platicar porque no quiero echarles a perder la película, pero aquí es el punto de la historia. El punto de la historia es que al final, cuando Apollo Creed, que obviamente viene a buscar a Rocky para que lo entrene, ya saben la historia, ¿verdad? Ahí el drama. Pero el punto es, cuando está finalmente contra el oponente, ¿ok? El oponente, y está peleando con él, y le están dando una tunda que, bueno, porque se las platico. Y el chavo finalmente, ¡pum!, cae. Creed, cae. Y está tirado en el ring y literalmente ya no se va a levantar. En la película muestra un tipo de que algo está pasando en él, donde finalmente, porque él toda la película rechazó su conexión con su padre, porque nunca estuvo para él su padre, nunca fue parte de su vida. En ese momento, algo sucede que viene a él el recuerdo de él y lo que ha visto de él, y supuestamente el padre o su recuerdo, ¡pum!, lo levanta del ring. Escuchen lo que les voy a decir. Eso no es el evangelio. Todo eso lo platiqué para que vean que así no es el evangelio. Sí, Cristo no simplemente fue un mensajero de Dios, que simplemente el Señor a su tiempo lo levantó. Cristo literalmente es Dios. Es Dios. Es Dios. De tal manera que ese Cristo que ahora nos llama a ser coherederos porque nos hemos arrepentido y practicamos arrepentimiento como un estilo de vida y hemos abrazado el evangelio constantemente, de tal manera que ahora la palabra final la tiene él, no la tengo yo. Ahora abrazo el evangelio de tal manera que ese arrepentimiento se refleja en cómo trato a mi prójimo, cómo doy mi vida hacia los demás, cómo literalmente proveo para la gente lo que necesitan, no lo que merecen. Es aquello que me lleva a ser un mayordomo. Esa mayordomía es manifestada cuando dice el versículo 4: así es que llegó este Cristo, que ahora es tu coheredero, a ser superior a ¿quién? Su supremacía, a los ángeles, en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera una excelencia al de ellos. En otras palabras, escuchen lo que les voy a decir, especialmente al morir. Cuando muramos, la meta no es que nos salgan alas con un arpa. Esa no es la meta. Nadie va a hacerse un ángel. Dejen de pensar que hay angelitos en el cielo porque ahora es mi ángel, mi abuelo que ya murió, él está viéndome. Eso no existe. Esos son mitos. Escuchen lo que les voy a decir. Los ángeles, que son seres creados por Dios, que tienen un propósito eterno, que fueron creados antes de la creación del mundo, que tienen una misión y que existen, y que muchos de ellos ahora son caídos porque desobedecieron a Dios y son parte de estas legiones de Satanás. Escuchen esto. Ellos desean tener la oportunidad de ser coherederos con Cristo. Los ángeles desean tener la proximidad que tenemos con Cristo hoy en día. Los ángeles nunca conocerán lo que nosotros conocemos de Dios. Y cuando lleguemos a morir, tenemos que reflejar lo que abrazamos en la tierra. Esta mañana la invitación es simplemente abrazar la supremacía de Dios. Si realmente nos hemos arrepentido, si realmente estamos abrazando este evangelio de tal manera que conocemos la gracia de Dios, tenemos que entender la supremacía de Cristo, de que este que es ahora mi hermano, Big Brother, mi hermano, es aquel que la Biblia describe como un ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos.
Tal vez esta mañana estamos en este lugar y batallamos para entender esa supremacía porque nos guiamos solamente por lo que vemos, por lo que escuchamos, por los reportes del doctor, por lo que contempla nuestro corazón, nuestra mente. Pero tal vez parte de la experiencia de esta mañana es entender que nuestro Dios es supremo. Y la palabra final que nos ha dado está basada en una supremacía que fue alcanzada a través de una vida de servicio. Siendo Él, literalmente dice Filipenses capítulo 2, siendo y estando en la forma de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, y se hizo hombre, y estando en condición de hombre se hizo siervo, y estando en condición de siervo se hizo obediente a ¿qué cosa? A una muerte. ¿Qué tipo de muerte? En una cruz. Entonces, esta supremacía fue el producto de una entrega, de una sujeción. Esta supremacía que describe el versículo 4 es el producto de literalmente una experiencia de servicio. Esta mañana, si queremos ser hombres y mujeres que podamos ser puestos en el lugar que nos corresponde como administradores de este mundo, de esta vida, de estos hijos, de estas finanzas, tenemos que iniciar la conversación en un contexto de servicio. De que ahora como persona no soy un cuerpo con alma. ¿Qué es lo que soy? Soy un alma con cuerpo, porque ahora mi identidad no es lo que este cuerpo es, sino que es ahora lo que Cristo dice que soy. Ahora mis decisiones afectan el mundo visible y el mundo invisible. Ahora todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que siento, no simplemente tiene un impacto en cómo vivo, pero pensando en mi suegro, tiene un impacto en las generaciones que vienen detrás de mí. De que a lo mejor esta mañana parte de esta entrega a Cristo es entender que esta supremacía de Cristo no solamente me lleva a ser coheredero con Él, pero parte de ser coheredero con Cristo es que ahora soy embajador en cadenas y soy literalmente aquel que lleva esta gracia y la hace presente en una temporada como esta.